Hay quienes creen que los extraterrestres han visitado varias veces nuestro planeta. Y la supuesta prueba de esto son algunos objetos que han dejado aquí. Artefactos alienígenas. Difíciles de creer. En el sitio arqueológico de Al-Ubaid, en Irak, se han encontrado varios objetos de una civilización muy antigua que data de alrededor del año 6000 a.C. Algunos de estos objetos son bastante peculiares, como las estatuas con forma de lagartos humanoides que se han encontrado ahí. Las figuras están representadas en poses poco ceremoniosas e incluso cargando bebés, por lo que no se cree que puedan representar a divinidades como en el caso de los dioses con cabezas de animales propios de Egipto. Por ello, es que algunos piensan que las estatuas representan a una raza alienígena de hombres lagarto que habitaban nuestro planeta. Pero otros argumentan que las estatuas son representaciones humanas y la forma de sus cabezas se explica como una deformación resultado de que sus cabezas eran atadas cuando niños, similar a lo que se hacía entre los olmecas en América, mientras que las aparentes escamas son tatuajes o cicatrices decorativas. Recientemente, en Vladivostok, Rusia, un hombre encontró una pequeña pieza de metal similar a un pedazo de rueda de engrane. El hombre decidió llevar a analizar su descubrimiento a un laboratorio. Ahí le afirmaron que el objeto data de unos 300 millones de años y se compone de un 98% de aluminio, un metal que es muy raro encontrarlo en un estado tan puro en la naturaleza. Por eso se piensa, en este caso, que puede ser de origen extraterrestre, ya que se han encontrado pedazos de aluminio de esta pureza en algunos meteoritos. Tal vez ese pedazo de metal vino en un meteorito, pero la forma de rueda dentada que tiene indica que no es un metal en estado natural, sino que fue un objeto, diseñado. Un hecho que es bastante perturbador, ya que nos hace preguntarnos qué tipo de seres fueron capaces de crear ese objeto hace 300 millones de años. En el año de 1974, la familia Betts encontró un objeto de forma esférica que pesaba unos 9 kilos. Parecía estar hecho de un metal altamente pulido. Esta esfera era capaz de realizar proezas verdaderamente asombrosas, como rodar hacia un lugar determinado por su propia cuenta y regresar a la persona que la había hecho rodar. También vibraba y zumbaba como respuesta a los acordes de una guitarra. Por supuesto, hay quienes piensan que todo fue un fraude elaborado por la familia Betts, pero hay otros que creen que el engaño fue por parte del gobierno norteamericano, que ocultó la verdad sobre el objeto que, según algunos, podría ser un dispositivo antigravedad de una nave alienígena. Como siempre, en el caso de los extraterrestres, las evidencias nunca son concluyentes y la mayoría de las veces demuestran ser un simple fraude, pero seguimos buscando estas pruebas porque queremos guardar la esperanza de que no estamos solos en el universo. Difícil de creer. El Kung Fu es una habilidad adquirida mediante la práctica. Y si bien es cierto que en cualquier momento de la vida una persona puede iniciar su entrenamiento, qué mejor que comenzar desde niño, desde pequeños. Hablemos ahora de los jóvenes Shaolin, aquellos que desde pequeños inician su entrenamiento para convertirse en verdaderos campeones de la vida. Difícil de creer. La vida en el templo Shaolin puede sonar bastante dura, pero aquellos que han sido elegidos para ese camino la sienten sencilla, ya que únicamente hay que hacer una sola cosa: amar lo que se hace. Las actividades comienzan de madrugada, regularmente a las 4 de la mañana, con ejercicios físicos dirigidos a aumentar la resistencia y fortaleza de los estudiantes. Luego de 2 horas de entrenamiento, desayunan una dieta a base de vegetales y tofu. Una vez que el ejercicio y el alimento han satisfecho al cuerpo, deben alimentar el espíritu. Para ello, se dedican a orar y meditar durante unas horas. Descansan
un poco y regresan a la práctica del Kung Fu y al estudio del budismo. Si en el templo existe algún trabajo que realizarse como la limpieza o arreglar algún desperfecto, entonces se dedican a ello. En la actualidad, uno puede acercarse a alguno de los templos que desde finales del siglo XX diversos maestros Shaolin han establecido alrededor del mundo y entonces comenzar a entrenar e iniciarse en este camino. Pero para convertirse en monje, uno debe ser elegido. Aunque el templo Shaolin se conoce por cuidar sus antiguas reliquias, no está exento de adaptarse a la modernidad. Por ello, en los años 80 se introdujeron la electricidad y el agua corriente. Y aunque para algunos era romper con actividades casi tradicionales, como ir todas las mañanas a recoger agua a un río, la verdad es que los maestros se las ingeniaron para que los jóvenes siguieran teniendo el mismo nivel de exigencia física en los entrenamientos. Por ello, es que todas las mañanas suben una escalera de 1 kilómetro de altura en un tiempo récord de apenas 20 minutos, cuando a una persona normal le llevaría más de 1 hora llegar a la cima. ¿Y esto? Esto apenas es el calentamiento, porque para bajar deben hacer a gatas. Para su entrenamiento, los jóvenes Shaolin se dividen en grupos a diario. Los discípulos, laicos y los que han sido aceptados para convertirse en monjes, pero no por ello la exigencia física y mental es distinta. Al contrario, para llegar a ser reconocido como monje, se debe trabajar duro, bastante duro. Hace apenas unas décadas, los monjes Shaolin se podían contar con los dedos de las manos, pero hoy por lo menos unos 3,000 jóvenes de todo el mundo se preparan todos los días para dominar el Kung Fu y la vida misma. Difícil de creer. Lo que distingue al ser humano de otras especies animales es su capacidad innata para pensar. Pero esta facultad implica un proceso difícil de creer. El filósofo francés René Descartes creía que el pensamiento, junto al sentir, crear, comprender o recordar, requería de un alma. Consideró que el punto de conexión entre mente, cuerpo y espíritu se centraba en la glándula pineal, la zona del cerebro que se localiza a nivel del entrecejo, donde los antiguos decían que se ubica el tercer ojo. Pero estas ideas luego fueron rechazadas y se dijo que el pensamiento únicamente se da por un trabajo cerebral. Ahora, se sabe que las facultades mentales tienen que ver con lo que hacen las células cerebrales. Hay que recordar que el cerebro humano de un adulto posee 100,000 millones de neuronas y entre ellas se da continuamente un sinfín de conexiones para configurar de un modo muy particular en cada persona su nivel de inteligencia, astucia para actuar en el mundo, sus deseos y otras aptitudes, de acuerdo al aprendizaje y experiencia de vida. Gracias a imágenes de resonancia magnética, es posible detectar cómo se ejecutan las tareas mentales en este órgano, que desde su anatomía resulta increíble. La corteza cerebral tiene cerca de 3 milímetros de espesor y si pudiéramos extenderla, mediría 150 metros cuadrados. Para darnos una idea, la de un mono mide lo que una servilleta. Esta zona, que concentra el 60% de las neuronas, se vincula con la inteligencia. El cerebro humano de un adulto pesa entre 1.200 y 1.400 gramos. Pese a su pequeño volumen, dentro de él se dan extraordinarias funciones como la orden para mover las partes del cuerpo, atención visual espacial, razonamiento analítico, operaciones matemáticas, funciones de cada uno de los órganos, percepción del movimiento y de los sentidos, reconocimiento del rostro, manejo del dolor, comprensión del lenguaje, producción del habla, emociones, así como juicios y prejuicios. Los componentes de la corteza cerebral se configuran desde el vientre materno. Durante el desarrollo embrionario, la selección de las neuronas es una escrupulosa actividad. 90% son eliminadas por presentar defectos y son sustituidas por nuevas. Conforme se desarrolla el feto, las conexiones cerebrales también aumentan, pero este cruce de cables, por así decirlo, nunca cesa a lo largo de la vida. El cerebro
de un recién nacido ocupa la cuarta parte en comparación al de un adulto. La masa mental crece a medida que las neuronas aumentan de tamaño por las uniones que establece con otras, gracias a los estímulos del ambiente recibidos. Mientras más se aprende, mayor será la capacidad cognitiva adquirida. Las redes neuronales se nutren con valiosos conocimientos, pero si éstas no se refuerzan, pueden deteriorarse y quedar inhabilitadas. Y hay más, como el papel de los genes en los procesos mentales y la función específica que desempeña la mente por áreas. Las tareas de cada hemisferio cerebral parecen ser exclusivas del ser humano, porque el lenguaje y la lógica necesitan procesos de pensamiento ordenado y sofisticado. Aún así, las funciones de las dos mitades cerebrales son complementarias. En la mayoría de las personas, con excepción de algunos zurdos, los centros del lenguaje están situados del lado izquierdo, así como el razonamiento matemático y lógico. Y en el lado derecho predominan las tareas visuales, motoras y creativas. El lóbulo occipital, situado en la parte trasera de la cabeza, controla la visión primaria. Los lóbulos temporales, encima de los oídos, procesan las funciones auditivas. Los lóbulos parietales, en la parte superior del cráneo, rigen el movimiento. Y los lóbulos frontales concentran la conciencia y la moralidad. En contraparte, hay trastornos del pensamiento, como la falta de fluidez o velocidad para procesar ideas, pensamientos acelerados o fuga de ideas, donde se pasa súbitamente de un tema a otro. En otros casos, los pensamientos parecen tener vida propia y surgen de un modo que causa irritabilidad, intolerancia, vergüenza, pena o tristeza por su contenido. A veces se rechazan por contravenir a la moral o porque se cree que dañan a quienes se aman, como el considerar abandonar a un ser querido o sentirse agobiado ante la presencia de una persona cercana. Pero, en el fondo, estos pensamientos son un mal reflejo de los miedos o preocupaciones ocultos frente a los demás. También existen los pensamientos obsesivos, aquellos que se repiten en la mente una y otra vez, como disco rayado, y que de acuerdo a su intensidad, pueden tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo. En suma, la forma en que cada persona piensa es otro de sus rasgos distintivos y son un reflejo de su estilo de vida y su apertura hacia nuevos conocimientos. Por ello, hay que estimular la mente, permitiendo experiencias novedosas, siempre que se pueda, ¿eh? Es como el gimnasio del cerebro. Difícil de creer. La revista Scientific American dice que son las mascotas más populares en el mundo. Se encuentran en casi cada lugar donde existen asentamientos humanos. ¿De quién hablamos? De los gatos. Se calcula que existen alrededor de 220 millones de meninos domésticos en el planeta. Hablemos de los gatos. Son difíciles de creer. La mayoría de los expertos opinan que los gatos actuales descienden de los gatos salvajes africanos y que fueron domesticados por primera vez en el antiguo Egipto, hace más de 3.000 años, donde se les veía como animales sagrados. No obstante, se han encontrado pruebas de que los gatos y los humanos han convivido desde hace unos 10.000 años. La opinión general es que los gatos fueron domesticados por los seres humanos porque servían para cazar ratas y otros roedores que devoraban nuestro alimento. Desde entonces, se han vuelto la compañía perfecta para muchas personas. Es muy difícil resistirse a un gato cuando maulla pidiendo que lo alimentes, ¿no es así? Pues esto posiblemente tiene una explicación, ya que algunos estudios muestran que los gatos usan sus maullidos para manipular a sus dueños, usando una frecuencia muy parecida a la de un bebé que llora. La anatomía de los gatos tiene cosas sorprendentes, como sus bigotes, que les ayudan a medir los espacios y ubicarse. Por eso, nunca se les deben de cortar, o pueden sufrir muchos accidentes al perder su percepción del espacio. También cuentan con sensores en la nariz, los labios superiores y las orejas que les ayudan a percibir el movimiento. Además, sus oídos son bastante finos y pueden escuchar frecuencias ultrasónicas,
mientras que sus ojos son capaces de ver en la oscuridad. Aunque, por otro lado, no son muy buenos para distinguir el color, sobre todo en cuanto a los tonos rojos y verdes. Los gatos tampoco pueden distinguir los sabores dulces, ya que no cuentan con receptores para estos. Y si eres de los que aman los gatos y sobre todo te gusta darle de comer a tu gato lo mismo que tú comes, piénsalo bien. Hay algunos alimentos que pueden ser veneno para ellos, como por ejemplo chocolate o cebollas y el ajo en grandes cantidades. Algo que sorprende mucho a los dueños de los gatos es que estos, al igual que los humanos, son intolerantes a la lactosa. Así es, ya que con el paso de los años dejan de producir la enzima lactasa y entonces la leche les cae tan mal como a nosotros. Bueno, al menos a los que sufrimos de intolerancia. ¿Ha notado que los gatos cuando se enojan y quieren espantar a alguien, encogen sus orejas, alargan la cola, entrecierran los ojos y hacen un sonido como el siseo de una serpiente? Pues de acuerdo a los investigadores, esto no es casualidad. De hecho, están tratando de imitar a una serpiente, que es uno de los depredadores más temidos, para intentar asustar a su atacante y que escape. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Hace más de 100 años, en una colina al norte de la India, se hizo un hallazgo lleno de polémica que podría ser el evento más importante del budismo. Conozcamos esta historia. Escúchenla. Es difícil de creer. En 1898, el arqueólogo aficionado William Pepe halló una tumba debajo de un sitio religioso en Pripagua. Esta tumba guardaba un sarcófago de piedra con más de 1000 joyas y una pequeña urna que contenía cenizas y restos de huesos con una inscripción en un lenguaje antiguo que, según un experto, indicaba que allí adentro estaban los restos del mismísimo Buda. Este hallazgo pudo ser el más grande de la época moderna, pero muy pronto se fue ensuciando por las dudas y sospechas que se suscitaron cuando Pepe, sin saberlo, le pidió ayuda a un arqueólogo fraudulento, el doctor Anton Führer, quien se hizo infame por hacer varios fraudes con objetos supuestamente procedentes de tumbas antiguas. Al descubrirse esto, muchos pensaron que el hallazgo de los huesos de Buda era otra estafa más. El gobierno de la India prefirió salirse de la polémica y regaló la dudosa reliquia de los supuestos huesos de Buda al rey de Siam. Esto para limpiar asperezas políticas con este gesto. Durante años, esta historia quedó en el olvido, pero recientemente los investigadores han tratado de descubrir si era un fraude o si en verdad esa era la tumba de Buda. Para descubrir el misterio, tenemos que conocer un poco de la historia de Siddhartha Gautama, el Buda. Se dice que era un príncipe que vivió rodeado de lujos durante los primeros 29 años de su vida, pero al percatarse del sufrimiento en el que vivía la mayoría de la gente, comenzó una búsqueda espiritual. Renunció a todos sus lujos y viajó por el país buscando la iluminación a través de la meditación. A los 35 años, según la leyenda, Siddhartha despertó de sus meditaciones como un Buda y comenzó a enseñar sobre el Nirvana, fundando lo que se conoce en Oriente como Buda Dharma. Siddhartha Gautama murió a los 80 años de edad. Fue cremado. Después, sus restos fueron divididos y repartidos para ser enterrados en distintos lugares que se han perdido en la historia. Entonces, ¿podría ser que parte de sus restos en verdad estuvieran dentro de esa urna encontrada en Pripagua? Y en ese caso, ¿por qué Pripagua no es uno de los centros más famosos del budismo? La respuesta de por qué se enterró ahí puede ser debido a que Pripagua se encuentra cerca del territorio que pertenecía a los Sakya, la familia de Siddhartha Gautama. Por lo pronto, se les dio una parte de los restos a los Sakya, que enterraron en una discreta tumba familiar alrededor del año 400 a.C. Los investigadores
Piensan que fue el rey Ashoka en el siglo III a.C. quien sacó los restos para volverlos a enterrar de una manera más lujosa con todas las joyas que encontraron siglos después. Y la razón por la que el centro religioso de Pripagua no es tan popular es posiblemente debido a que el budismo perdió su fuerza y prácticamente desapareció de la India poco después del reinado de Ashoka, hasta que tuvo su renacimiento en el siglo XIX, principalmente entre los ingleses que conquistaron el país. Los investigadores han llegado a la conclusión de que el hallazgo no fue fabricado y que aunque no se puede probar al 100%, es muy posible que los restos encontrados sean los de Buda, el fundador de una de las religiones más importantes del mundo, con más de 1.400 millones de seguidores. Algo similar a lo que hoy en día se encontraran, por ejemplo, los restos de Jesucristo. Difícil de creer. Difícil de creer. En 2010, el auto eléctrico más rápido del planeta alcanzó los 514 kilómetros por hora. Gracias a ello, el Buckeye Bullet 2.5 o BB 2.5 rompió el récord mundial de velocidad en este tipo de vehículos. Con lo cual, sus creadores, unos estudiantes de la Universidad de Ohio, ganaron reconocimiento y respeto internacional. Sobre todo, porque su auto es el primero que corre exclusivamente con baterías. Aunque hay autos cuya potencia y velocidad son difíciles de creer. Pese a que hay unidades superveloces, hablaremos solo de autos producidos en serie, en existencia o proceso de fabricación y no los de competencias. El Genesis Venom GT saltó a la fama cuando en una exhibición pasó de 0 a 300 km por hora en un tiempo récord de 13.63 segundos. En otras pruebas, el bólido ultraligero americano ha alcanzado una velocidad de 427 km por hora. Sin embargo, puede llegar a los 447. Esto debido a que cuenta con un ligero chasis y un potente motor V8 de 7 litros. Sin embargo, solo se producirán 29 unidades. Otra joya automovilística es el Bugatti Veyron 16.4, cuya máxima velocidad oscila en los 430 km por hora. Este primer hiperdeportivo de la historia de 7 velocidades ostentó durante años el título del más rápido del planeta por su motor de 16 cilindros con 4 turbocompresores y una potencia de 1001 caballos de fuerza. Con una excelente aerodinámica está el novedoso Pagani Huayra, que puede viajar a 372 km por hora. Otro estupendo vehículo es el llamado Infiniti M35H. Es un híbrido de casi 5 metros de largo que combina un motor V6 de gasolina con un motor eléctrico de 68 CV, capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en 5.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora. Hay bólidos que han hecho historia, como el Jaguar XJ220, que fue planeado para posicionarse en el mercado con una velocidad máxima de 321 km por hora. Este aceleraba de 0 a 60 millas por hora en 3.8 segundos, atrayendo a compradores como el Sultán de Brunei. ¿O qué tal el Lamborghini Diablo? Una maravilla de los 90. Podía alcanzar los 313 km por hora y acelerar de 0 a 95 km por hora en solo 4.1 segundos. Y está el Salem S7 Twin Turbo. Es un deportivo estadounidense fabricado a mano, de edición limitada. Llegó a correr a 399 km por hora. Su extrema velocidad con baja potencia se debe a su aerodinámica y a sus 2 turbocargadores Garrett. Y también está el SSC Ultimate Aero TT, el cual lleva un motor V8 biturbo, puertas de mariposa y una aceleración de 0 a 96 km por hora en 2.78 segundos gracias a sus 1183 caballos de fuerza, con más ímpetu que cualquier otro automóvil fabricado para circular por las calles. Su velocidad máxima es de 412 km por hora, aunque sus actualizaciones posteriores ofrecen mayor potencia para superar esta velocidad.
Y es que el bólido combina elementos de competición como la transmisión manual, sin dirección asistida y un motor único, así como accesorios de lujo como sistema de navegación y pantalla LCD. Otro verdadero especialista en grandes velocidades es el Koenigsegg CCXR. Su extraordinaria máquina lo llevó a alcanzar los 420 km por hora. Es también un hiperdeportivo que funciona con varios combustibles y con sus 1200 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 300 km por hora en 14.53 segundos, lo ha llevado a romper varios récords mundiales, aunque su producción ha sido limitada. Para estimar su capacidad, basta saber que el auto promedio tarda 10 segundos en llegar a los 100 km por hora a su máxima capacidad. El Porsche 918 Spyder es un superdeportivo híbrido enchufable que combina un motor de gasolina V8 con dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero. Acelera de 0 a 100 en 2.8 segundos. Tiene una velocidad máxima de 340 km por hora. El Rimac Concept One es un coche croata eléctrico de gran potencia. Tiene dos motores en cada eje y es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 2.8 segundos y de alcanzar los 305 de velocidad máxima. McLaren Fórmula 1 mantuvo el récord de velocidad para autos en serie durante casi una década, al alcanzar los 372 km por hora. Una versión más moderna tiene el mérito de ser el coche de producción más rápido del mundo, con motor eléctrico o híbrido enchufable. Este puede almacenar más energía en sus baterías de litio. Su costo se estima en más de 1 millón de euros. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.